Hola, buenas tardes. Mi equipo y yo les vamos a hablar del estado de Yucatán. Mi equipo está conformado por Ixi, Emiliano, Kitse y una servidora, Fernanda. Yo voy a comenzar hablándoles acerca del escudo de este bonito estado y se los voy a explicar de una manera muy peculiar porque se los voy a describir, pero al mismo tiempo les voy a como a descifrar lo que quiere dar a conocer este escudo, ¿no? Bueno, en campo de sínople ciervo, enlazadas de oro, con un sol moviente del mismo metal, surgiendo del ángulo siniestro del jefe, en punta una planta de jenequen de oro, terrazada de piedras y lajas del mismo metal, bordura de oro con dos arcos mayas y dos espadañas coloniales españolas colocadas en punta y jefe, diestra y siniestra respectivamente. Ahora les voy a hablar del origen del nombre. Existen muchas versiones sobre cómo surgió el nombre de esta región, pero yo les voy a comentar como las que más tuvieron sentido para mí. Una de las versiones dice que uno de los conquistadores llegó con un indígena preguntando por el origen, por el nombre de la región, a lo que el indígena le respondió Maanatic Catán, que en maya quiere decir no entiendo lo que hablas. Entonces los españoles prestos proclamaron el nombre de Yucatán. Por otro lado, otra versión también dice que el nombre de Yucatán proviene de lo que los indígenas decían al escuchar hablar a los españoles, que era Uyu Catán, que quiere decir oye cómo habla. Y por último, nos dicen que también la respuesta de los mayas era Ciutan, que es como decir no entiendo. Voy a hablar de la historia de Yucatán. La historia de Yucatán es bastante amplia, existen muchas fechas importantes, pero pues en este caso les voy a mencionar como las que tuvieron más impacto, porque sin esto sería demasiado extenso. Voy a comenzar hablándoles del descubrimiento de Yucatán por los europeos. Este fue en 1517. Tenemos la conquista de Yucatán, que fue de 1527 a 1546. La Capitanía General de Yucatán, que fue en 1565. La fundación de la ciudad de Mérida, que fue en 1542. En 1543 fue la fundación de la ciudad de Valladolid. De 1810 a 1821 tenemos la emancipación de la provincia de Yucatán. Para 1841 Yucatán se independizó de México y de 1910 a 1924 tenemos la Revolución de Yucatán y de 1940 a la fecha es lo que conocemos como Yucatán moderna. Sabemos que dentro de estas fechas se derivaron otros acontecimientos importantes, pero tenemos que tener en cuenta que los que estoy mencionando son los acontecimientos como los más importantes y los que más tuvieron un impacto dentro de esta región. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la cultura. Respecto a la música, se dice que la música de Yucatán es conocida como la trova yucateca. Esta logró gran popularidad a principios del siglo XX. Respecto a las tradiciones y costumbres, sabemos que dentro de las tradiciones yucatecas se encuentra la celebración de la muerte, es decir, donde los vivos rinden un homenaje a los seres queridos que han fallecido. Respecto al arte, tenemos que los yucatecos han mantenido viva la cultura maya a través de la diversidad artística. Son conocidos desde la época prehispánica por su habilidad y destreza en la alfarería. Respecto a la religión y creencias, decimos que desde la época precolombina los cultos, la religión y las creencias eran un reflejo mitológico en el pensamiento popular. Y respecto a la gastronomía, que también es como cultural, cuenta como cultura de esta región, más adelante se les hablará como más a profundidad, pero ahorita cabe mencionar que la gastronomía yucateca se basa en una combinación de olores y sabores de diversos ingredientes como las limas, las naranjas, el achiote, el plátano y la calabaza. Les voy a hablar acerca de la gastronomía, música, danza, lenguas indígenas y algunos personajes representativos de Yucatán. Para comenzar, la gastronomía es una fusión entre la cocina maya y los sabores
españoles traídos durante la conquista y la colonia. En su cocina se utilizan una gran variedad de especias, entre las cuales destacan las pepitas de calabaza, el orégano, el achiote, la naranja agria, el chile habanero, el chile dulce, entre otros. Yucatán era conocido antiguamente como la tierra del faisán y del venado, ya que con estas especies principalmente eran elaborados los platillos. Actualmente han sido reemplazados por pavo y cerdo. Algunos de los platillos típicos de Yucatán son el puchero, el relleno blanco, el papadzul, el frijol puerco, la cochinita pibil y los tamales de pollo de gallina. Solo por mencionar algunos de los platillos que posee esta gastronomía. En cuanto a la música de Yucatán posee grandes influencias extranjeras como propias. Dentro de su música destacan dos ritmos, el cuales son la jarana y la tolva. La jarana es como la música más representativa de Yucatán y también es conocida como la jarana mestiza. La jarana principalmente tiene motivos de fiesta y es más comúnmente escuchada en los pueblos. El origen de este estilo musical puede encontrarse en varios sonetos indígenas con una pizca de música española. La jarana es interpretada por una banda de gremios o por una orquesta jaranera. Algunos de los instrumentos que la conforman son el saxofón, la trompeta, los timbales, el bombo, el güiro, el clarinete y el trombón. Las jaranas no poseen texto. Hay algunos compositores que le han agregado algún tipo de texto, pero en las orquestas del oriente de Yucatán nunca se les agrega. Entre los compositores más que destacan de las jaranas son Juan Rus, Antonio Jan, Eleuterio Tec e Isidro May. En cuanto a la tolva, también se utiliza en fiestas, pero es más comúnmente sonada en espacios urbanos. Su origen data del siglo XX, específicamente de 1960, según varios historiadores. Está influenciada por la música andaluza, incluso se le han incorporado algunos instrumentos como la guitarra de 6 cuerdas. Otra influencia extranjera importante fue el impacto de las zarzuelas habaneras, que determinaron algunos de sus ritmos y formas musicales. Gracias a la cercanía entre La Habana y Mérida, comenzaron a surgir sonidos como el danzón y los puntos cubanos. Durante la mitad del siglo XIX hubo una gran migración de poetas cubanos hacia Mérida. Los poetas son los que compusieron las tolvas en vez de los compositores. Los poetas tocaban temas principalmente amorosos, representados por el canto de un hombre en busca del amor de una mujer. Algunos de los poetas creadores de la tolva son Joaquín Acosta, Pastor Cervera, Ricardo Palmerín y Fermín Pastrani. En cuanto a la danza, Yucatán posee bailes muy variados. Principalmente me voy a enfocar en dos, que son como los bailes más representativos de Yucatán. El primero es la jarana, también conocida como la jarana mestiza. Es el baile, la danza típica de Yucatán. Se originó alrededor del siglo XVII y XVIII. Existen dos tipos de modalidades en la jarana, la cual es la jarana 6x8, que se baila con un zapateo, y la jarana 3x4, que es más como un vals. En la jarana 3x4 se le agrega chasquido con los dedos, representando las castañuelas españolas. Por otra parte, la danza de las cintas es una danza de origen europeo que Yucatán adoptó como propia. Esta danza consiste en tener un poste de madera de ceibo de aproximadamente 3 a 5 metros de altura. En el mástil de este poste se colocan de 10 a 12 cintas de colores. Cada bailarín tiene
una cinta y se mueven al ritmo de la música, intentando crear una especie de tapete. Ese es uno de los propósitos de esta danza, al igual que después deshacer dicho tapete. Esas serían las danzas principales de Yucatán. En cuanto a los personajes históricos y artísticos de Yucatán, existe una gran lista de personajes destacados. Principalmente me tomé la libertad de elegir algunos personajes que me parecieron interesantes o que yo ya conocía. Voy a mencionar algunos de ellos, el cual es José Peón Contreras, el cual fue un poeta y dramaturgo mexicano. Andrés Quintana Roo, abogado, poeta y político. Juan Pío Pérez Bernal, el cual fue un filólogo e investigador mayista. Y finalmente a Fernando Castro Pacheco, el cual fue un pintor, muralista, escultor, grabador e ilustrador. Para terminar voy a mencionar las lenguas indígenas. Yucatán posee varios habitantes que hablan distintos tipos de lenguas. Los principales son el maya, el chol, el tzeltal y el mixe. A pesar de que no son oficiales, tienen gran afluencia. 1 de cada 3 habitantes de Yucatán no habla español, pero sí alguna de estas lenguas antiguas, por lo que el lenguaje maya lo hablan aproximadamente 527.618 habitantes. La lengua chal es manejada por 1.059 personas, mientras que el tzeltal la hablan 558 locales y el mixe 340 habitantes aproximadamente. Yo voy a hablarles sobre la geografía de Yucatán. Con una extensión territorial de 39.612 kilómetros cuadrados de la superficie mexicana, colinda al norte y al oeste con el Golfo de México, al este con Quintana Roo, al sur y al oeste con Campeche. La vegetación pertenece a la clasificación de selva media y selva baja. Yucatán carece de ríos y arroyos superficiales, por lo que su hidrología es subterránea, es decir, cuenta con senos, esteros, lagunas y aguadas. El clima predominante es cálido subhúmedo. La temperatura promedio es de 26 grados centígrados y la temperatura de lluvias comprende los meses de junio y julio. Con fisiografía carente de zonas elevadas, su paisaje está conformado por llanura rocosa, lomeríos bajos y profundas hondonadas. Estas hondonadas, que acumulan lluvia, manantiales costeros y marítimos, originan la zona costera que ya existe en el calcáreo suelo de Yucatán. Estos humedales que se generan de esta acumulación de aguas son de vital importancia para la actividad pesquera humana y para mantener el delicado equilibrio de los ecosistemas que se encuentran a su alrededor. El clima del norte de Yucatán es cálido y seco. La ausencia de altas cordilleras montañosas para interpretar las nubes que transportan la humedad del Atlántico hace que las precipitaciones sean escasas. Las temperaturas son altas durante todo el año, con una amplitud térmica que oscila entre los 24 grados centígrados y los 38 grados centígrados, pero el calor es modificado por los vientos oceánicos durante la mayor parte del año. Los meses más calurosos son mayo y junio. La península se encuentra dentro del llamado cinturón de huracanes del Atlántico, a los que se encuentra expuesto debido a su relieve llano. La región de Yucatán es castigada por fuertes tormentas que apenas duran unas horas. La flora y fauna de Yucatán es variada y abundante. Las familias de vegetales que predominan en Yucatán son las leguminosas compuestas, euphorbáceas y gramíneas. Un 15% son endémicas. Se posiciona como el estado con mayor número de especies con vegetación endémicas. Yucatán produce muchas plantas, parte de ellas nativas de la península, y estas plantas nativas forman parte de la economía y riqueza del estado. Y la fauna se encuentra en general por selva húmeda, por el loro, la guacamaya, el colibrí, el cenzontle, el cardenal, el tejón, la martucha, el corrillo, la serpiente y la nutria, y el mapache. En el manglar existen el flamingo, el pato, la golondrina y el lagarto. En el matorral se encuentra la víbora de cascabel.
En el ambiente acuático existe la tortuga blanca, la caguama, mero, rubia, caracol, el pulpo, el delfín, la langosta, el tiburón, el pargo y el guachinango. En los bosques hay murciélagos y dos líneas de pájaros, el halcón y el codorniz, la chachalaca, la boa ratonera y el sapo. Los animales en peligro de extinción son el armadillo, el mono araña, la tortuga curey y el oso hormiguero. Los animales más comunes para la caza son el puma, el jaguar, el pavo de monte, la boa y la tortuga de carey. Hola, buenas tardes, yo soy Kitse y les voy a hablar sobre la vestimenta, el patrimonio cultural y natural de Yucatán y por qué elegimos este estado. Bueno, con respecto a la vestimenta, el traje típico de Yucatán es considerado por muchos la vestimenta más bella y elegante de todo el país. Su origen nace a partir de la época de la colonización. Cuando los españoles llegaron al territorio mexicano se sorprendieron por la belleza y la gran calidad de mantas tejidas por los indígenas, por lo que comenzaron a crear adaptaciones tomando diversos elementos de ambas culturas para crear lo que conocemos hoy como el terno o vestido de gala para las mujeres y el traje mestizo para los hombres. Bueno, con respecto al traje típico de Yucatán en las mujeres, se le llama terno y es un vestido de gala que también es llamado como un traje mestizo de Yucatán. Comúnmente recibe el nombre de terno debido a que está conformado por 3 piezas color blanco bordadas con diseños florales, las cuales son jubón, huipil y fustán. En los accesorios, el calzado y el peinado, los accesorios son parte fundamental del vestido de gala de la mujer yucateca. El rosario de filigrana de oro, introducidos por los españoles para alejar a los indígenas del mal, es un collar de corales y una cadena salomónica de 2 vueltas, así como aretes de filigrana y coral. También un pulso de petatillo de oro en la muñeca. El peinado es una cola de caballo enrollada sobre sí misma para formar un chongo que va adornado con una peineta, un lazo de cinta francesa y un lazo en donde se colocan flores naturales para complementar su atuendo. El calzado es una de las zapatillas blancas cerradas con tacón recto, las cuales están elaboradas con piel o charol y les permiten bailar sin ningún problema. Con respecto a los hombres, el traje mestizo o traje de gala fue adoptado a partir de la llegada de los españoles al territorio mexicano. Cuando los españoles notaron que los hombres llevaban el torso descubierto, se les obligó a usar una camisa, algunos elementos típicos españoles. Debido al intenso calor de la zona, optó por un color claro para la vestimenta, dando origen al tipo de camisa que conocemos actualmente. La prenda superior se le denomina como una guayabera. Es una de las prendas típicas de la región. Suelen parecerse a una filipina blanca de manga larga y de cuello redondo. Este tipo de camisa se usa por arriba de una camiseta blanca de algodón. Se considera como hombres de alto estatus económico aquellos que cierran los botones con oro. Uno de los complementos es un pañuelo color rojo colocado en una de las bolsas laterales. El pantalón debe ser blanco porque debe ir a juego con el color de la guayabera y debe ser un corte recto con valenciana, así como bolsas verticales a los lados y horizontales en la parte trasera. Debe de ir con un sombrero de hippie. Una de las partes más importantes del atuendo es ese sombrero, que es un sombrero hippie o una palmilla, cuya elaboración proviene de la época prehispánica con una técnica de entretejido con elementos naturales. Y por último, las chillonas o alpargatas son el calzado tradicional que complementa el atuendo del traje de mestizo, las cuales son un tipo de sandalia de cuero de baqueta, así como tacón alto y grueso que emiten un pequeño chillido al bailar. De ahí se denomina su nombre, que son las chillonas. Con respecto al patrimonio cultural y natural, yo les hablaré sobre 3 lugares de cada uno. Primero vamos a empezar con el patrimonio cultural
Y bueno, el primer lugar es Chichén Itzá. Es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán. Está ubicado en el municipio de Tinum. Este es considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno. Bueno, luego es la catedral. La catedral de Yucatán está en la ciudad de Mérida, que es la capital de este estado. Es dedicada a San Ildefonso y es la primera catedral levantada en América continental. Es la más antigua de México y es la más antigua de Yucatán. Luego hablaremos sobre la Casa de Montejo, que es una edificación construida entre 1542 y 1549 por los conquistadores de la península de Yucatán, los Montejo, que son Francisco de Montejo, su hijo el Mozo y Francisco de Montejo. Para ser usada como su residencia familiar en el centro histórico de la ciudad de Mérida, de Yucatán. Esta es de las pocas que aún se conservan. Es una edificación que a través del tiempo ha sido modificada, pero casi se conserva en su totalidad. Bueno, ahora sobre el patrimonio natural, también les daré 3 puntos, que el primero es los cenotes en Cusama. Cusama es cada día más popular por sus cenotes, y el recorrido es a través de los distintos cenotes que están en esa zona. Se realiza en una camioneta, en una truck, y es en una pequeña plataforma tirada por un caballo sobre unos rieles a través de 7 kilómetros en caminos llenos de naturaleza, agregando un increíble sabor de aventura. Luego está Celestún, que es considerado un paraíso natural, un escaparate de ejemplares de flora y fauna endémicos, y se localiza a solo 90 kilómetros de Mérida. Su nombre significa piedra pintada y cuenta con un puerto de abrigo. En algunos hoteles hay desde 5 estrellas con restaurantes y tiendas, por lo cual es una zona muy turística. Y luego está la Laguna Feliz, que se localiza a 3 kilómetros del oriente en Disilam de Bravo, y se llega en lancha recorriendo la costa. Bueno, por último, ¿por qué elegimos el estado de Yucatán? Nosotros elegimos el estado de Yucatán ya que es un estado con zonas realmente hermosas, desde las zonas arqueológicas hasta los que son considerados patrimonios naturales, que como es el caso de un patrimonio cultural que es Chichén Itzá, que es visitada por miles de personas año tras año. Su gastronomía es tan variada, su vestimenta es considerada la más bella de todo el país. Es un estado con una biodiversidad tan grande que nos llamó demasiado la atención. Como hemos podido ver a lo largo de la exposición, es un estado que es realmente bonito, y creo que vale la pena visitar, vale la pena disfrutar de su gastronomía y apreciar sus vestimentas, ya que se conserva la mayoría en su totalidad como eran antes de que llegaran los conquistadores. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un excelente día.